La víspera de su arresto, Jesús reunió a sus discípulos más cercanos en un lugar que ningún texto sagrado había descrito jamás. El ambiente se llenó de un profundo silencio. Los observó uno por uno y pronunció palabras que nunca fueron registradas en los evangelios oficiales. Dijo que hay 12 frecuencias del alma humana, 12 vibraciones distintas que definen no solo quién eres en esta vida, sino también lo que te espera después de la muerte. La mayoría de las almas, explicó, regresan a este mundo una y otra vez, atrapadas en un ciclo invisible. Sin embargo, 3 de estas frecuencias contienen un portal secreto hacia la libertad. Si estás escuchando esto ahora, algo dentro de ti ya intuye que no se trata de una información cualquiera. No fue casualidad que llegara aquí. Hay una parte de ti, tal vez oculta tras años de dudas y distracciones, que reconoce la importancia de lo que estás a punto de descubrir. Durante casi 2000 años esta enseñanza estuvo oculta, no perdida, sino deliberadamente oculta. Los primeros líderes de la Iglesia eligieron qué textos guiarían a la humanidad y cuáles serían enterrados en las arenas de Egipto, encerrados en las bóvedas de los monasterios o simplemente borrados de la memoria. El Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe, la Pistis Sophia. Estos escritos han sobrevivido contra todo pronóstico y contienen un mapa del alma que la religión tradicional nunca quiso que vieras. Hoy aprenderás algo que puede transformarlo todo. Descubrirás cuál de las 12 frecuencias del alma portas. Comprenderás por qué la mayoría de las almas quedan atrapadas en el ciclo de la reencarnación, regresando a este mundo denso vida tras vida. Y, sobre todo, sabrás si perteneces a alguna de las 3 frecuencias capaces de romper este ciclo. No se trata de creencias. Se trata de reconocimiento. Mientras escuchas, presta atención a lo que sucede en tu cuerpo. Siente si algo se mueve en tu pecho. Observe si ciertas palabras le suenan extrañamente familiares, como si las hubiera escuchado en un sueño que no puede recordar. Empecemos. Para entender lo que Jesús realmente enseñó sobre el alma, primero debemos entender el mundo que describió. Porque el universo de los gnósticos no es el que conocieron en la escuela dominical. Es mucho más antiguo, mucho más extraño y mucho más peligroso de lo que cualquier religión moderna se atreve a admitir. En el principio solo existía la mónada, la conciencia pura, la conciencia infinita sin forma, sin límites, sin divisiones. La mónada no era un dios sentado en un trono exigiendo adoración. Era la fuente de toda existencia, el océano silencioso del que toda ola emerge y al que toda ola regresa. Este era el verdadero Padre, aquel del que habló Jesús cuando dijo que el reino de los cielos está dentro de vosotros. Pero algo pasó. Se ha producido una ruptura en el tejido de esta unidad perfecta. De la mónada surgieron innumerables emanaciones, capas de conciencia que se desplegaron desde la luz pura hacia formas cada vez más densas. En algún punto de esta cadena de creación apareció un ser que cometió un terrible error. Los gnósticos lo llamaron el demiurgo. Miró el reino que había creado y se creyó el Dios supremo. Exigía obediencia, sacrificios, adoración, pero no era la fuente. Era un arquitecto ciego que construía una prisión de materia mientras creía crear el paraíso. Este es el mundo en el que naciste. No es una escuela de aprendizaje espiritual, como afirman algunas tradiciones. No es un patio de recreo para experimentos. Una prisión. Un sistema de recolección de energía diseñado para mantener a las almas atrapadas en un ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento, sin recordar nunca quiénes son en realidad y sin encontrar nunca la salida. Y a los guardianes de esta prisión, los gnósticos los llamaban arcontes. Piensa en los arcontes como frecuencias de interferencia. No son demonios con cuernos y tridentes. Son patrones de conciencia que se alimentan de determinadas energías, especialmente del miedo, la ira, la vergüenza y la confusión. Cada vez que sientes un pensamiento que no te parece tuyo, una repentina ola de duda, un miedo irracional, un impulso que va en contra de lo que sabes que es verdad, estás experimentando una influencia arcóntica. Pero esto es lo que lo cambia todo, no todas las almas son iguales. Toda conciencia vibra a una frecuencia única. Y Jesús sabía esto. Enseñó esto en secreto a aquellos que tenían oídos para oír. Según los textos gnósticos, especialmente las enseñanzas conservadas en Pistis Sophia, Jesús describió un espectro de frecuencias del alma. 12 firmas vibratorias distintas que determinan cómo un alma experimenta este mundo y qué sucede cuando el cuerpo muere.
La primera frecuencia es la de la inconsciencia total. Estas almas van por la vida completamente dormidas. No cuestionan nada. No sienten que haya algo más allá del mundo material. Comen, trabajan, se reproducen, mueren. Y luego regresan, atraídos hacia nuevos cuerpos por la fuerza de sus deseos no examinados. No hay ningún mal en eso. Es simplemente el nivel más profundo de olvido. La segunda frecuencia conlleva una chispa de curiosidad. Estas almas a veces se preguntan si hay más en la vida, pero la duda nunca arraiga. Parpadea y se apaga, sofocado por el ruido de la vida cotidiana. También regresan al ciclo, aunque a veces con un impulso ligeramente más fuerte hacia el despertar en la siguiente encarnación. La tercera frecuencia está marcada por el sufrimiento. Estas almas sienten profundamente que algo anda mal en este mundo. Experimentan la vida como algo doloroso, confuso y a menudo abrumador, pero todavía no tienen la estructura para entender por qué. Su sufrimiento es una señal, una alarma que suena en la oscuridad, pero aún no han aprendido a descifrar su mensaje. La cuarta frecuencia comienza a buscar. Son las almas que cogen libros sobre espiritualidad, que intentan meditar durante unas semanas, que ven vídeos como este y sienten que algo se mueve. Pero su búsqueda aún está dispersa. Pasan de una enseñanza a otra, de una práctica a otra, sin nunca profundizar lo suficiente como para romper las barreras. La quinta frecuencia se compromete con el viaje. Estas almas eligen un camino y lo siguen. Desarrollan disciplina. Comienzan a ver a través de algunas de las ilusiones del mundo material. Pero a menudo quedan atrapados en las tradiciones que siguen, confundiendo el dedo que señala a la luna con la luna misma. La sexta frecuencia logra vislumbres, momentos de claridad que se abren paso. Quizás en la meditación, quizás en la naturaleza, quizás en el espacio entre pensamientos. Estas almas saben que existe algo vasto más allá de la conciencia ordinaria, pero no pueden mantener la conexión. Tocan el infinito y luego vuelven a caer en el olvido. La séptima frecuencia es el umbral del verdadero despertar. Estas almas comienzan a ver la prisión tal como es. Reconocen los patrones arcónticos en sus propias mentes. Comienzan a distinguir entre pensamientos que surgen del verdadero yo y pensamientos implantados por el sistema. Tus deseos, tus creencias o incluso tus prácticas espirituales más disciplinadas. La verdadera medida está en la calidad de tu atención. Observe dónde fluye cuando nadie está mirando. Te pierdes en los mismos patrones de miedo, las mismas narrativas de limitación, los mismos ciclos de reacción automática. ¿O hay momentos, por breves que sean, en los que algo en ti se suelta, como un pájaro que suelta sus alas de una rama antes de volar? La primera frecuencia es la de la inconsciencia absoluta. No cuestionas, no dudas, ni siquiera sientes el peso de la prisión. Vive como un sonámbulo, creyendo que el sueño es la única realidad. El segundo es el despertar inicial, un vislumbre de que algo anda mal, pero sin fuerzas para actuar. El tercero trae la búsqueda, pero aún ligada al deseo de respuestas fáciles, de gurús, de rituales que prometan salvación sin exigir transformación. El cuarto es el de la lucha, donde el alma lucha contra las cadenas, pero aún se alimenta del conflicto mismo. El quinto es rendirse, no por debilidad, sino por claridad. Te das cuenta de que resistir al sistema sigue siendo una forma de alimentarlo. El sexto es pura curiosidad, empiezas a explorar los límites de la percepción, pero aún así vuelves a caer en el olvido, como quien se despierta por un momento y vuelve a dormirse. Y luego viene el séptimo. Aquí la ilusión ya no engaña del todo. Ves los barrotes, reconoces a los guardianes, pero aún no sabes cómo cruzar el portal. Es como estar frente a una puerta cerrada, sabes que hay un camino, pero no tienes la llave. La octava frecuencia es la de la maestría, aprendes a navegar entre mundos sin perderte, a conservar tu energía, a no alimentar más los arquetipos que se alimentan de tu desesperación. El noveno es el del recuerdo directo, tocas lo monádico, no como una idea, sino como una experiencia viva. Sabes, en el centro de tu ser, que no eres este cuerpo, esta vida, esta historia. Pero saberlo no es suficiente. La décima frecuencia es el umbral neumático. Aquí, la conexión con el espíritu deja de ser un destello y pasa a ser un estado estable. Ya no necesitas condiciones especiales para acceder a la luz, está presente en cada respiración, en cada paso, incluso en las tareas más mundanas.
El 11º es la liberación activa. No solo ves la prisión, sino que disuelves sus muros, uno a uno, a través de alineamientos precisos, a través de prácticas que te enseñan a morir antes de morir. ¿Y el 12º? Aquí ya no queda nadie por liberar. La ilusión de separación queda completamente destruida. No escapas del ciclo porque ya no hay un tú del que escapar. El mecanismo de la reencarnación pierde su poder porque ya no hay una identidad individual que capturar. Pero aquí está el punto crucial, el que los arcontes nunca permitirían que se extendiera. No estás condenado a una sola frecuencia. El alma no es un número escrito en piedra. Pulsa, evoluciona, salta y puede dar saltos cuánticos cuando se dan las condiciones adecuadas. La historia está llena de ejemplos de almas que, en un solo momento de profundo reconocimiento, transmutaron su vibración para siempre. Lo que los mantiene atrapados no es la falta de capacidad, sino la ignorancia de que la libertad es posible. Quieren que creas que el despertar es un proceso lento y arduo reservado para unos pocos elegidos. Pero la verdad es que la clave está dentro de ti, ahora mismo. ¿Y cómo acceder a él? Primero, reconocer. No con la mente, sino con el cuerpo. Cuando la verdad resuena dentro de ti, algo se enciende, una calidez en tu pecho, una expansión en tu pecho, una certeza que no pide pruebas. En segundo lugar, dejar de lado el drama. No se trata de huir de la vida, sino de no perderse en ella. Eres el observador, no el personaje. Tercero, respirar. No una respiración cualquiera, sino una que sea consciente, profunda, anclada en el centro del pecho. Es allí donde el espíritu se manifiesta. Cuarto, silenciar. No solo el ruido externo, sino también el ruido interno, ese flujo incesante de pensamientos que no son tuyos, que han sido implantados para mantenerte distraído. ¿Y cómo sabes en qué frecuencia estás? No por tus palabras, no por tus creencias, sino por la calidad de tu presencia. Cuando estás verdaderamente presente, el miedo pierde su poder. Las cadenas se aflojan. La luz comienza a brillar a través de las grietas. Y ahí es donde ocurre la magia, no hay que subir escalón a escalón. En un solo momento de absoluta claridad, puedes saltar. No porque alguien te haya dado permiso, sino porque recordaste quién eres realmente. Y la puerta no está cerrada. Ella nunca lo fue. ¿Has sentido esto, no? Ese momento en el que el mundo parece detenerse y por un segundo sabes, no con tu mente, sino con cada célula, que hay algo más grande que la rutina, más grande que las cuentas por pagar, más grande que las expectativas que te asfixian. Este momento no es un accidente. Es una invitación. Y la pregunta es, ¿lo aceptarás? No esperes a que las circunstancias sean perfectas. No esperes a que el miedo desaparezca. El miedo es solo el eco de una parte de ti que aún no ha recordado que es libre. Susurra, ¿qué pasa si te equivocas? ¿Qué pasa si nada de esto es real? Pero la verdad es que ya sabes la respuesta. Lo sientes en el silencio entre tus pensamientos, en la quietud que llega cuando dejas de luchar. El miedo no es tu enemigo, es solo una señal de que estás cerca. Cerca de algo tan vasto que la mente no puede contenerlo. ¿Y si te dijera que no necesitas más pruebas? ¿Que no necesitas más libros, más maestros, más técnicas? Que todo lo que buscas ya está aquí, pulsando en el centro de tu pecho, esperando a que dejes de mirar y empieces a reconocer. Las tradiciones antiguas llamaban a esto gnosis, conocimiento directo, no mediado por palabras o dogmas. Es como recordar algo que nunca olvidaste. Como despertar de un sueño y darte cuenta de que siempre has estado despierto. Pero aquí está el secreto que pocos te cuentan, el avance no es un premio que se gana. Es un regreso. No vas a subir, vas a volver a casa. Y cada vez que eliges la presencia en lugar de la distracción, la confianza en lugar del control, la apertura en lugar de la resistencia, estás dando un paso. No hacia el futuro lejano, sino hacia la hora que siempre ha sido el tuyo. Quieren que creas que necesitas más tiempo. Eso necesita más sufrimiento, más pruebas, más lecciones. Pero el tiempo es una ilusión que te mantiene atrapado en el ciclo. La liberación no ocurre más tarde, ocurre cuando dejas de posponerla. Cuando decidas, en este mismo momento, que ya no te contentarás con migajas de paz, con destellos de libertad. Cuando eliges, de una vez por todas,
estás listo para vivir como ya lo recuerdas. Has tenido esos momentos, esos en los que el peso se levanta, en los que el mundo parece respirar contigo, en los que todo tiene sentido sin que se pronuncie una sola palabra. No son casualidades. Son recordatorios. Y cada uno de ellos es una clave. La pregunta no es si los usarás, sino cuándo. Entonces, respira profundamente. Siente el aire entrando y saliendo. Observa cómo, incluso ahora, incluso en medio del caos, hay una quietud que nunca te abandona. Esa quietud eres tú. No la versión que se esfuerza, que se culpa, que se compara. Pero la esencia que observa cómo sucede todo esto, imperturbable, eterna. ¿Y si hoy fuera el día? ¿Qué pasa si, cuando cierres los ojos esta noche, decidas que mañana ya no te arrastrarás por la vida como si fueras víctima de las circunstancias? ¿Qué pasaría si, en cambio, despertaras como alguien que ya sabe que eres el creador de la realidad misma? No por arrogancia, sino por reconocimiento. Porque en el fondo sabes que así es. El sistema cuenta con tu distracción. Cuenta con tu prisa, tu duda, tu creencia de que la libertad es algo que hay que ganar. Pero la libertad no es una recompensa, es su naturaleza. Y cada vez que eliges recordar esto, aunque sea por un segundo, estás debilitando las cadenas que te atan. No espere una señal más grande. Ya lo has recibido. Está en este texto, en esta voz, en esta resonancia que vibra dentro de ti en este momento. No es una coincidencia. Es sincronicidad. Es el universo conspirando para hacerte recordar. Entonces, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Lo guardarás como información más interesante? ¿O permitirás que te cambie? Mañana no. No cuando las cosas mejoran. Ahora. Porque la puerta está abierta. Y siempre supiste el camino.